Gloria al Señor, bienvenidos todos sean. Vamos a comenzar con este tema del día de hoy, que por título lleva Jesús el agua viva. Y vamos a darle continuación a la predicación expositiva del Evangelio de Juan, hoy a través de Juan capítulo 4, del versículo 1 al 30. Este pasaje es un pasaje muy interesante que hoy vamos a estudiar, y también es un pasaje de verdad que para mí uno de mis favoritos. Y ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar a través de él. Por ahí les damos la bienvenida a todos los que se vayan conectando en redes sociales. Amén. Dice en una parte de este texto, en el versículo de Juan 4:14, pero aquí se los traigo traducidos con la versión actual. Dice: pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Y permítame tantito porque no lo puse aquí. Ya lo tenemos, ¿verdad? Que brota vida eterna. Vamos a orar. Permítame tantito porque está fallando esta computadora. Ahí está. Ok. Entonces vamos a orar. Señor Padre nuestro, te damos gracias por este momento santo en el que podemos reunirnos como tu iglesia para escuchar tu palabra. Tú que eres digno de toda gloria y solo tú tienes palabras de vida eterna, te pedimos, Padre, que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu verdad con humildad, que el Espíritu Santo nos guíe a toda comprensión, que nos convenzca de pecado, nos lleve al arrepentimiento y nos conforme más a tu imagen, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que esta predicación, Señor, no sea palabra de hombre, sino que sea una palabra tuya y que produzca fruto en nuestras vidas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a ver hoy 5 puntos. En el número 1 dice: un encuentro divino no casual. Y vamos a empezar a dar lectura al Evangelio. Ya tenemos preparado Evangelio de Juan, capítulo 4. Y para este primer episodio les voy a invitar a que leamos del versículo 1 al 6. Ya lo tenemos listo, vamos a darle lectura. En el encabezado, sabemos que Reina Valera tiene arriba un encabezado, dice: Jesús y la mujer samaritana. Versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vamos a entrar en contexto. ¿Qué nos va a hablar este pasaje? Este pasaje nos va a hablar de Jesús. Recuerden que lo que habíamos visto anteriormente era que Jesús estaba con sus discípulos bautizando, ¿verdad? Que por ahí había habido un conflicto porque había unos judíos con los discípulos de Juan el Bautista que entraron en controversia porque ahora Jesús y sus discípulos estaban bautizando. Fíjense, nótese algo aquí, algo al principio. En el versículo del 1 al 4 dice que Jesús entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan.
Y Jesús comprendió eso, comprendió que estaba en una zona que estaban cerca de Juan, y que estaba ahí habiendo esa controversia de que estaba bautizando él junto con Juan el Bautista. Entonces fíjese, aunque Jesús, aquí dice algo bien interesante, aunque Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos, ¿qué hizo Jesús? Jesús decidió no estar más ahí bautizando y decidió irse a Galilea. Decide irse a Galilea, pero aquí hay algo, y notes este versículo, el versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué dice aquí que le era necesario? Vamos a entrar en contexto para saber cuál fue el motivo. Los judíos en aquel entonces con los de Samaria tenían ahí un rencor. Ellos no podían verse. De hecho, para pasar de donde estaba Jesús, los judíos, y ir a Galilea, que les era más corto atravesar Samaria, ellos daban vuelta para no tener que pasar por el territorio que le pertenecía a Samaria. Pero Jesús dice en el 4, y esto es lo que tenemos que grabarnos en nuestra mente el día de hoy, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Si todos los judíos, y ya era algo de que por años se llevaba que no pasaban por Samaria, que ellos le daban la vuelta, así se tuvieran que pasar más tiempo, porque salían por más o menos por Getsemaní, aunque les duraba más tiempo pasar, ellos daban vuelta para no tener que pasar por Samaria y tener que pues verse con algún samaritano. Pero Jesús dice aquí, le era necesario. Vamos a ver por qué era necesario que Jesús tuviese que pasar por Samaria. Por eso dice, vino pues a una ciudad llamada Samaria, de Sicar, junto a la heredad donde estaba el pozo de Jacob. Allí estaba ese pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque sabemos que era hombre, cuando él vino, pues era Dios, pero también era hombre, también se cansaba como nosotros de andar caminando, de andar predicando, de andar haciendo lo que él hacía en su momento, y se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, era como mediodía, porque recuerden que en el calendario judío el día comienza a partir de las 6 de la tarde, entonces la hora sexta era como mediodía, como las 12 del día para nosotros. ¿Amén? Pero vamos a entender cuál era ese rencor que tenían los judíos, primero para poder entender por qué no pasaban y por qué le había sido necesario a Jesús en ese momento, él sí llegar a Samaria. Dice, los judíos evitaban pasar a Samaria, pero Jesús tenía que pasar por allí. ¿Por qué tenía que pasar? Esto revela una intención divina. Vamos a entender esto. Había una intención de Jesús de pasar ahí, divina, para buscar y salvar a lo que se había perdido. Y ahorita vamos a ver por qué. El pozo de Jacob era un lugar cargado de historia. ¿Cuál era esa historia? Si nosotros vemos en el origen de esta historia, lo encontramos en Segunda de Reyes, del capítulo 17, del 24 al 41. No vamos a entrar directamente ahí, pero ahí en su casa, si lo quieren después leer, van a entender más. Ahorita yo les voy a explicar brevemente fue ese origen que ellos tenían. El origen fue que los samaritanos en el año 722 antes de Cristo, en el reino del norte de Israel, dice, fue conquistado por los asirios. Los asirios deportaron a gran parte de la población israelita y trajeron pueblos extranjeros para repoblar la zona. Estos pueblos se mezclaron con los israelitas, que quedaron y comenzaron a practicar una adoración sincrética. ¿Qué quiere decir sincrética o sincretismo? Que comenzaron a mezclar lo que tenían como adoración el pueblo de Israel con otras cosas paganas, con otras cosas de otros dioses. Eso se le llama sincretismo. De hecho, si te puedes dar cuenta actualmente, también dentro de las religiones, también dentro de muchos lugares que se dicen ser cristianos, también se ha metido el sincretismo. ¿Por qué? Porque comienzan a revolver cosas paganas con cosas que son de Dios. Esto fue lo que pasó. Aquí ya había un conflicto. ¿Por qué? Porque se repobló, como dicen aquí, cuando los asirios conquistan y esparcen ese pueblo. Después quedan judíos, pero también de esos judíos llegan de otros lugares y ahí comienzan a adorar, entre comillas decían ellos, al mismo Dios,
pero mezclándolo con cosas paganas. Pero ahí no terminó todo, porque no solamente fue en que estaban revolviendo las cosas o mezclándolas en adoración al Señor con costumbres paganas, sino que también rezaban en el templo de Jerusalén. Ellos no querían, rezar en el templo de Jerusalén o adorar en el templo de Jerusalén, sino que construyeron su propio templo. ¿Dónde lo construyeron? En el monte Gerizim, cerca de Siquén. Ellos construyeron otro templo. Recuerden que Dios estableció y Dios mandó y ordenó que el templo, se lo ordenó a David, y se cumplió el templo en el tiempo de Salomón, de construir el templo para Dios en Jerusalén. Pero ¿qué hicieron estos samaritanos? Ellos construyeron, no quisieron ese templo, lo desecharon y dijeron, no, nosotros nos vamos a construir nuestro propio templo. Y ahí vamos a adorar supuestamente al mismo Dios. Entonces ahí ya hubo una rivalidad entre los judíos con los de Samaria. En el año en el año 128 a.C., los judíos bajo el sumo sacerdote de Juan Hircano destruyeron el templo de Samaria, lo destruyeron por completo. Esto agravó aún más el odio mutuo. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros, no solo por ser mestizos, sabemos que se mezclaron con otras naciones, sino también por tener una religión compartida, y tratar con un samaritano para un judío era ser contaminado. Los judíos no podían acercarse a un samaritano porque ellos creían que eran contaminados, porque para ellos era abominación lo que ellos estaban haciendo. Por eso evitaban su territorio, aunque eso impidiera caminar kilómetros más. ¿Sí me explico? Un judío no podía pasar por Samaria porque no se quería encontrar con un samaritano, porque para ellos un samaritano era una persona impura. Uno, porque tenían mestizaje de razas, y la otra, porque supuestamente adoraban al mismo Dios, pero lo mezclaban con cosas paganas. Pero aquí Jesús rompe todos esos paradigmas. Aquí Jesús dice, no, en el versículo 4, le era necesario pasar a Samaria. ¿Qué buscaba Jesús en Samaria? ¿Qué necesitaba Jesús en Samaria? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el versículo de Lucas 19:10, ¿por qué el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido? Entendamos eso, Jesús vino a buscar a los perdidos, vino a darle salvación a los perdidos. Dios no obra por coincidencia, sino que Jesús te encuentra donde menos tú lo esperas, y su gracia rompe toda barrera para alcanzarte. Yo no sé si tú has estado y te has dado cuenta en esos encuentros que Dios ha preparado para tu vida. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí vamos a entrar de lleno a ver por qué Jesús tenía que estar en ese lugar y por qué tenía que venir por aquellos perdidos, no importando que no fueran directamente judíos. Porque sí, Jesús comenzó su ministerio con los judíos, comenzó a predicar a los judíos, pero Jesús en su paso y en su ministerio no solamente predicó esa salvación para el pueblo judío, sino también la predicó para personas de otras naciones, porque su evangelio era para todo el mundo. Se iba a romper en un momento, se iba a romper castas de cuestiones racionales, ¿verdad? De que ya no eres tú judío o gentil, no es que tú seas mexicano y tú estadounidense y tú seas del pueblo de Israel, no. Aquí todos íbamos a entrar para poder obtener esa salvación. Y ahorita vamos a entrar a eso. En el número 2 del día de hoy dice, el alma sedienta y la fuente de vida. Vamos a seguirle dando lectura ahí del 7 al 14. Miren lo que dice. Vino una mujer de Samaria. Recordemos aquí, antes, que Jesús llega y se sienta, porque se siente cansado, se sienta, ¿en dónde? En el pozo de Jacob. En el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Aquí qué quiere decir? Hago una pausa. Que Jesús estaba solo, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. Jesús se encuentra solo, viene esta mujer y Jesús le pide, dame de beber. Número 9, la mujer samaritana le dijo,
¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya les expliqué de dónde viene ese rencor y ese odio, de por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí. En el versículo número 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Número 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? Ella pensó en este momento que Jesús le estaba hablando de agua natural. Dice: ¿cómo tú puedes sacar un agua si no, yo no veo que tengas nada para poder sacar agua? Pero Jesús no le estaba hablando de una cuestión de agua física. No le estaba hablando lo que físicamente conocemos como H2O, ¿verdad? Que es agua. Sino Jesús le estaba hablando de algo espiritual, que en ese momento la mujer no comprendía. Por eso veremos en el versículo número 12, le pregunta a la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le pregunta eso a Jesús. Recordemos que Jacob era de los patriarcas, ¿verdad? Del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en el número 13, responde Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le está diciendo del agua que ella tiene, del agua física. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Nuevamente le vuelve a especificar que no estaba hablando del agua física, H2O, sino le estaba hablando de algo espiritual. Que no solamente era que ya no iba a tener sed jamás, sino que también iba a ser algo para vida eterna. Algo más profundo. Ahora dense cuenta en esto, para entrar en el contexto de todo esto. Dice: la mujer viene por agua física, pero Jesús en ese momento le ofrece agua. ¿Qué simboliza esta agua? Simboliza el Espíritu Santo y la vida eterna. Eso lo podemos ver en Juan 7 del 37 al 39, que no nos vamos a detener aquí, más adelante lo veremos. Pero Jesús despierta en ella un deseo más profundo, porque al decirle estas palabras hay un deseo ya en la mujer. Dice: solo Él puede saciar la sed del alma. ¿Por qué puede solamente Jesús saciar la sed del alma? Porque le está diciendo que con esa agua física siempre tendrá sed. Como seres humanos tenemos que buscar nuevamente beber agua, ¿verdad? No podemos quedarnos muchos días sin beber agua. ¿Por qué? Porque vamos a morir. Tenemos que tener ese alimento físico, esa bebida física, para nosotros poder seguir con vida. Pero aquí Jesús está diciendo que espiritualmente también el hombre necesita de esa agua viva que da para vida eterna, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tener vida, para no volver a tener sed. Pero no está hablando de la sed física. Entonces Jesús rompe esa enemistad histórica en primer lugar. ¿Por qué? Porque vino y habló con una mujer samaritana, con una mujer aparte de dudosa reputación, porque ahorita vamos a entrar ahí por qué, y le ofrece la misma agua de gracia que a los judíos. ¿Cuál fue la misma agua? Que le ofreció el evangelio, que le ofreció el mensaje de salvación. A una mujer samaritana, a una mujer que vivía en un estado pecaminoso, a una mujer que pensaba adorar al mismo Dios, pero que lo mezclaba con cosas paganas. A esa mujer Dios le ofreció lo mismo que a los judíos, el mensaje de salvación. Así que el agua viva es igual al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo regenera. Pongan mucha atención en esto. El Espíritu Santo regenera, y lo vemos en Juan 3, capítulo 5, versículo 5. El Espíritu Santo mora dentro de todo creyente. Romanos 8, 9. Y el Espíritu Santo sacia el alma y da vida eterna. Así como el agua física es necesaria para el cuerpo, Cristo da su agua espiritual, que es necesaria para el alma. Sin ella el ser humano muere
espiritualmente. Sin el Espíritu Santo, el ser humano muere espiritualmente. Es muy importante que el día de hoy pongamos atención que el Espíritu Santo, como lo vimos aquí, mora dentro de nosotros. Y que el Espíritu Santo regenera también nuestra vida. Porque ahorita vamos a entrar ya a esa parte. Fíjese lo que dice Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Es gratuita. Es algo que ya lo hemos visto en varias ocasiones, que Dios te lo da como un don. Es algo que el Señor, la salvación, te lo ofrece como un regalo. Es gratuita para todo aquel que tenga sed y quiera venir a beber. Se la tiene que pedir a Dios y Dios se la va a dar. Porque el alma humana busca saciarse en placeres. Eso es algo que vemos. El ser humano siempre está tratando de buscar de saciarse en placeres del mundo, en relaciones, en religión, pero solo Cristo puede llenar el vacío eterno que puede existir en el corazón de una persona. Una pregunta en esta mañana que te puedes hacer es: ¿has bebido el agua viva o sigues cargando un cántaro que es un cántaro de religiosidad y un cántaro de frustración? ¿Por qué? ¿Por qué un cántaro de religiosidad y un cántaro de frustración? Vamos a ver eso. Número 3. Una confrontación que restaura. Vamos a seguir leyendo, ve tu palabra, en el versículo que sigue, en el 15. Dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué le pide la mujer luego? O sea, Jesús le está diciendo que tiene una agua que si bebe de ella nunca más tendrá sed, y en automático la mujer le dice: pues dame entonces, Señor, esa agua para que yo ya no tenga que estar viniendo hasta este pozo y estar sacando el agua, porque es cansado. No sabemos desde dónde venía, dónde quedaba su casa, hacia dónde la llevaba, pero pues me imagino que no estaba cerca, ¿sí? Tenía que llevar ese cántaro cargando hasta llegar al lugar con el agua. Pero ella le dice: dame entonces de esa agua para que yo ya no tenga que estar viniendo aquí. Ahora en el número 16 dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Fíjense cómo aquí Jesús hace algo bien interesante. Número 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. En el número 17 dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? A ver, 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. ¿Ven? ¿Ven cómo le da ese giro Jesús? Primero la mujer samaritana le dice: entonces dame de esa agua para que yo ya no tenga que venirla a sacar. Pero entonces Jesús le dijo: sí te puedo dar de esa agua, pero esa agua no nada más es así de dame y ya. Sí te la estoy dando como un regalo, pero confronta a la mujer ¿con qué? Con su situación espiritual que estaba viviendo. ¿Cuál era su situación espiritual de esa mujer? Que decía: no tengo marido, porque actualmente estaba con una persona que no era su marido, pero aparte de esa persona ya había tenido 5 más. Entonces era una persona, por eso en un principio veíamos que era como, se había acercado a la mujer no con una reputación muy buena. Hoy actualmente, como están los tiempos de desviados, ¿verdad? De desordenados, ya es bien... pues ya hasta cotidiano se nos hace que una persona, es más, lo vemos con aquellos que ponen en televisión, actores que hoy se casan, a los 6 meses se divorcian, a los otros 6 meses se vuelven a casar y se vuelven a divorciar, no solamente con actores, lo vemos ya en una sociedad, ¿verdad? A donde ya no funcionó, te dejo, me busco otra, no vuelvo a funcionar, te vuelvo a dejar, tengo 6 hijos, pero cada hijo es de diferente papá. O sea, esto lo vamos viendo, pero en aquel entonces este tipo de cosas eran un escándalo. En aquel entonces a una mujer, imagínense, si aún actualmente ves a una mujer y desafortunadamente también la sociedad, ¿qué hace? Señala a una mujer así, ¿sí o no?
señala para una mujer así, le ponen hasta palabras obscenas a una persona así. Ahora imagínense en aquel entonces. Esa samaritana, yo creo que ni los mismos samaritanos se querían juntar y la tachaban de una mujer cualquiera, porque tenía vidas con diferentes hombres. Pero ese tipo de vida no nada más es porque sí, no nada más es porque quiero. Tiene que tener algún trasfondo espiritual en la vida de todo ser humano. Ahora, Jesús no ignora, vamos a poner atención en esto, Jesús no ignora el pecado. La expone con gracia. Expone su pecado directamente. Por eso Jesús le preguntó, astutamente, ¿verdad? Tráeme a tu marido. Porque sabía que ella le iba a responder que no tenía marido. ¿Y qué hace Jesús sin que ella le dijera que había tenido 5? Jesús le dice, bien has dicho, ¿por qué has tenido 5? Y con el que actualmente estás, tampoco es tu marido. Le expone el pecado. Le toca su herida más profunda. Su historial de relaciones rotas. La mujer quería agua sin transformación, pero Jesús muestra que la vida eterna no es sin santidad. ¿Ven? La mujer dice, dame de esa agua. Ah, sí, pues espérame, sí te voy a dar de esa agua. Pero primero vamos a confrontar, vamos a ver cómo está tu vida espiritual. Porque una persona así, una persona que tiene de relaciones y en relaciones y relaciones, es una persona que tiene el corazón muy roto, muy destruido. Porque no es fácil. No es fácil decir estoy en una relación, tengo una relación. No habla aquí directamente si esa mujer tenía hijos. Muy posiblemente tenía hijos. Y muy posiblemente sus hijos quizá no todos eran de un mismo padre. A lo mejor eran de diferentes. Aquí no lo expresa. Pero si vamos a ser razonables, pudo haber sido que así fue. Entonces una persona que trae esas cargas, que trae esas luchas, para empezar, es una persona que ha buscado intensamente amor. Amor. Porque una persona que busca amor está buscando y piensa que el hombre, teniendo hombres, ese amor lo va a poder saciar. Es una persona que quizá está con ese corazón roto, que la vida le ha tratado mal. Pero por eso Jesús le expone su situación espiritual. No era moral, era espiritual de la mujer. ¿Cómo vienes? ¿Cómo estás? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Ustedes creen que esa mujer no tenía odio? ¿Ustedes creen que esa mujer no había un resentimiento? Quizá a lo mejor los hombres que con los que había estado anteriormente la habían tratado mal. Esos hombres no pudieron saciar lo que ella buscaba, ese amor verdadero. Porque así vemos en la actualidad. ¿Cuántas muchachitas e historias de muchachitas que se juntan a los 13, a los 14, a los 15 años, no tienen, y cuando exponen su historia no dicen, me junté con esa persona porque lo que yo quería era ya salir de mi casa por tantos problemas que había con papá, con mamá? Personas que están batallando en su corazón, que tienen en su corazón problemas y que actúan de una manera no consciente, sino inconsciente. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una necesidad de comprensión, una necesidad de aceptación, una necesidad de amor. Actualmente, y eso lo podemos ver hasta un psicólogo te lo dice, es que las relaciones de autodependencia, ¿verdad?, actualmente tiene una persona con su esposo, con su esposa, es por la falta de amor que vivieron desde la niñez. Porque tuviste un padre que no te dio amor, porque tuviste una madre que tampoco no te dio amor. Muchos venimos en esta sociedad batallando con ese tipo de problemas. ¿Cuántas personas no venimos batallando con ese tipo de problemas? ¿Cuántas personas no habemos deseado tener nuestro padre biológico a nuestro lado? Y hay muchas personas que no tuvieron sus padres biológicos a su lado. O que los tuvieron un tiempo, pero que a temprana edad murieron y se quedaron sin padre o sin madre. O que los tuvieron hasta la vida adulta, pero ¿qué crees? Tuvieron un padre que nunca en su niñez pudo haberte dicho, te amo, te doy un abrazo, te doy un afecto. O que cuando lo llegaron a hacer, lo hicieron en un estado de ebriedad, y solamente cuando estaba en ese estado de ebriedad era cuando te podía decir, hijo te quiero, hijo te amo, hijo te valoro. Pero mientras la persona no estaba en ese estado, no tenía un acercamiento a sus hijos. Y ese tipo de cosas van lacerando toda la vida, van lacerando hasta que te llevan a una vida actual destrozada.
Yo estuve mucho tiempo dentro de grupos de alcohólicos anónimos. ¿Qué pasa con una persona? Esa es la cantaleta, ¿verdad? Llegan a una adicción de alcoholismo, llegan a una adicción de drogadicción. ¿Por qué? Por la falta de amor, porque hay un dolor en su corazón, porque papá no me pudo abrazar, porque papá no pudo estar el día que yo salí de la escuela, porque papá no estuvo ese día que yo hice algo en la escuela para entregárselo, porque mamá estuvo trabajando, porque papá golpeaba a mamá, por infinidad de cosas. Infinidad de cosas. El corazón del hombre viene destrozado. El corazón del hombre está destrozado. Esta samaritana llega al pozo, pero les apuesto que con una condición espiritual destrozada, devastada, que necesitaba una palabra de alguien que se le acercara y que le dijera, como lo que ella escuchó: si tomas esta agua, nunca más vas a tener sed. Pero no hablaba del agua física, Jesús. Hablaba de lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Jesús no quería humillarla, vamos a entender eso, sino llevarla al reconocimiento de su condición moral y espiritual. Sin conciencia de pecado no hay verdadero arrepentimiento. La mujer había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su esposo. Esta cadena de relaciones rotas no era solo un dato personal de ella, era la evidencia de un corazón sediento, que buscaba ¿qué? Buscaba aceptación, buscaba amor, buscaba un lugar de plenitud. Lo buscó equivocadamente en los hombres. Pero Jesús revela que el problema no era una cuestión moral de la mujer, sino era una cuestión espiritual. Ella iba una y otra vez al pozo. ¿Pero a cuál pozo iba? Al pozo de los hombres. Iba pensando que un hombre le iba a dar eso que ella estaba necesitando. Pero ¿qué creen? Buscando lo que Dios... buscaba, en el hombre lo que solamente Dios podía entregarle. ¿Qué le podía entregar Jesús? Y esto es algo bien, a mí me cautiva esto, de verdad. Una experiencia personal con Dios encarnado. 2, fue una confrontación con el pecado acompañada de la gracia. Porque primero la confrontó, le hizo ver su situación espiritual, y después le dijo: pero no te preocupes, si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Número 3, fue una conversión auténtica de la mujer y transformadora, y ahorita vamos a ver por qué. Número 4, produjo inmediatamente en ella un fruto, abandonó el pecado, confesó su fe y testimonio público. Eso es la evidencia de que una conversión real y un corazón profundo, quebrantado, restaurado y enviando a testiguar. Algo bien hermoso que hay dentro de las iglesias evangélicas es precisamente esto. Hay una experiencia real del hombre con Dios. ¿En qué momento? ¿En el momento que el hombre quiere manipular? No. En el momento que Dios quiere tener un momento de intimidad contigo. En ese momento. Del tiempo que llevo aquí, más de 13 años que llevo en el Evangelio, he visto hombres transformados, hombres que han peleado años con alcoholismo, años con drogadicción, personas que han batallado años en su matrimonio o que ya vienen de matrimonios deshechos, y en un momento que Dios tiene este trato directo con él, una experiencia directa con él, las personas caen de rodillas, se arrepienten y después dan testimonio que a partir de ese momento hubo un antes y un después. Así como se rompió en un momento la historia del mundo cuando estaba un antes de Cristo y un después de Cristo, así pasa con las vidas cuando son transformadas y regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. Hay un antes y hay un después. Una relación íntima con Dios que en ninguna otra religión vas a poder encontrar. Porque desafortunadamente en otras religiones, ¿qué te ofrecen? Eso, religión nuevamente, ritualismo. ¿Qué pasa con los judíos que no aceptan a Jesús? ¿No los ves ahí en Israel adorando una pared? ¿No los ves ahí en el muro de los lamentos orándole a una pared que fue lo único que quedó de su templo? Buscan necesariamente un templo, buscan necesariamente un lugar para adorar, cuando ya no es así.
No tienen la gracia el pueblo de Israel. ¿Por qué? O los judíos, ¿por qué? Porque no aceptan al Mesías. Y como no aceptan al Mesías, tienen que estar buscando adoración por medio de una pared. Cuando uno que es cristiano, ¿qué dijo Jesús? Se rompió el velo y tú puedes entrar directamente al Padre. Y eso era algo que Jesús a esta samaritana le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver. Ahorita se lo va a decir Jesús. Fíjense lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay cosa, no hay cosa. Delante de Dios no hay cosa que quieras ocultar. No hay cosa que esto no lo quiero exponer. No es que se lo expongas a las personas. No es que se lo expongas a las personas. Es que se lo expongas a Dios. Para que Dios pueda sanarte. Quizá esa mujer tenía otros pecados. Pero ¿por qué Jesús en ese momento exactamente le habló de las cuestiones de sus maridos? Porque les puedo asegurar que era la losa más grande que traía esa mujer. Era lo que espiritualmente la tenía devastada. Era lo que espiritualmente la tenía aplastada. Por eso Jesús la llevó a esa confrontación. Vamos a entender algo esta mañana. Dios no puede sanar lo que no dejamos que Él toque. Cristo no vino a maquillar el pecado, sino lo vino a revelar. ¿Para qué? Para que pueda ser sanado. Reflexiona esta mañana en tu vida. ¿Hay áreas en tu vida que aún escondes? No al hombre. Te vuelvo a repetir. Áreas en tu vida que aún escondemos delante de Dios. Número 4. Religión vacía contra adoración verdadera. Fíjense lo que dice en los versículos siguientes. Versículo 20. Nuestros padres adoraron, eso le responde la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís... bueno, me regreso tantito. Porque aquí es donde la mujer le dice esto. Porque, y le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Ahí la mujer ya estaba reconociendo que él la llevó a esa cuestión espiritual, él algo tenía. Y le dice, me parece que tú eres un profeta. Reconocía que había algo especial en Jesús. Pero aquí le dicen el 20, nuestros padres adoraron en este monte. Le está diciendo la mujer, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hago pausa aquí. ¿Qué le está diciendo aquí la mujer? Recuerdan que les expliqué que hubo en el 128, los judíos destruyeron el templo que ellos habían construido en el monte, ahí en Samaria. Por eso le dice ella, nuestros padres, a Jesús le pregunta, adoraron en este monte, o sea, en Samaria. Pero ustedes los judíos dicen que debe de ser en el templo de Jerusalén. ¿Dónde se debe de adorar? Aquí hay dos cosas bien interesantes. La pregunta que le está haciendo la mujer y dos, que la mujer le cambia luego el tema a Jesús. Cuando Jesús la confronta con el pecado y le hace ver su vida espiritual, la mujer no se sigue en esa línea, sino que me zafo y le cambio de tema y ahora le pregunto dónde tengo que adorar. Que al final de cuentas estaban en un lugar espiritualmente muy, ¿cómo les puedo decir? Pues con mucha historia espiritual. ¿Por qué? Porque era el pozo de Jacob. Fíjese lo que dice el número 21. Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí le está diciendo algo bien interesante. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. ¿Por qué? Si ella le está preguntando, ¿en dónde se debe de adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Jesús le responde en el 21, créeme que la hora viene, o sea que va a llegar un momento donde ya no vas a tener que adorar ni en Jerusalén ni en Samaria. 22, vosotros adoraréis lo que no sabes, porque no saben qué hay ahí. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren. 24. Dios es espíritu, le dice Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Fíjense el 26, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Ella sabía que había un Mesías que había de venir y que le iba a explicar todas este tipo de cosas. Y Jesús le responde, yo soy. Pero también le dice Jesús, va a llegar un tiempo donde ya no tendrás que buscar ni el templo de Jerusalén, ni el templo de Samaria, porque será en espíritu. Le dice Jesús, Dios es espíritu, y tales adoradores busca que le busquen, que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Hoy podemos ver fíjense, los samaritanos es esa generación que se viene haciendo, que ahora son los musulmanes. Esa guerra, esos conflictos que vemos de guerra que actualmente estaban, ¿verdad? Donde se estaban bombardeando, sigue siendo por esto. Porque pelean el territorio, porque ahí quieren construir nuevamente el templo los de Israel, ¿sí? Y los de Samaria quieren pelear también ese lugar porque ahí está su mezquita. Pelean nuevamente por un lugar físico. Cuando Jesús le dijo específicamente, llegará el tiempo que ya no será necesario un templo. ¿Por qué? Porque tendrás que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así que si hay un lugar que te dicen, no, si no vienes a esta religión, si no vienes a este templo, estás fuera de Dios. No es cierto, porque Dios lo dijo. Jesús se lo dijo a la samaritana, ya no necesitas de un templo, ya no es un lugar. Si nosotros le llamamos a un lugar físico, un templo, una iglesia, una congregación, una comunidad, solamente es un edificio. No es que por tal el templo ahí esté la presencia de Dios como antes lo era. Porque antes estaba el arca del pacto, donde ahí estaba la presencia de Dios. Y no todos tenían acceso a ese lugar. Solamente los sumos sacerdotes. Porque ahí estaba. Pero después le dice, pues recuerden que el agua, ¿qué es lo que representa? ¿Es agua viva? Es el Espíritu Santo. Y lo vimos que en Romanos dice que el Espíritu Santo mora sobre todo aquel que cree en Jesús. Entonces, si el Espíritu Santo está en mi cuerpo porque yo le creo a Dios, quiere decir que el Espíritu Santo está aquí. Yo no necesito ir a un templo para buscar la presencia de Dios, ni necesito a través de un hombre para que encontrar la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está en mí, habita en mí, y donde quiera que yo esté, yo tengo un acceso directamente al Padre por medio de Jesucristo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Llegará ese tiempo que no tendrás que buscar un templo físico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará sobre de ti, estará dentro de ti, que donde tú quieras que estés y vayas, por medio de una adoración en espíritu y en verdad, vas a poder acceder a Él. Y vas a tener una adoración genuina a Dios. La mujer cambia el tema. Donde se debe de adorar es lo que lleva Jesús. Pero Él lo lleva a lo esencial. No importa el lugar, sino el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque adorar en espíritu y en verdad es adorar a través de Cristo. ¿Guiados por quién? Por su palabra, por el Espíritu Santo. Conforme a la palabra de Dios. Estas frases indican que la transición ya se había comenzado. Ya había una transición que había comenzado en ese momento con Jesús. No se había cumplido por completo, porque para cumplirse tenía que pasar ¿qué? Su muerte y su resurrección y otros acontecimientos. Pero ya le estaba anticipando a la mujer que algo iba a acontecer diferente. Esta frase indica que la transición que ya había comenzado, pero que no se había cumplido en su totalidad, aún estaba por venir. Fíjense, Jesús estaba inaugurando esa nueva era con su propia presencia. Pero el pleno acceso al Padre se establecería por medio de la cruz y por medio del Espíritu Santo. ¿Qué representa la cruz? Su muerte y su resurrección. ¿Qué representa el Espíritu Santo? Representa ese Espíritu que iba a estar con nosotros para consolarnos, para edificarnos, para enseñarnos, pero precisamente ¿para qué? Para hacernos ver quién era el Hijo. Y por medio del Hijo tener acceso al Padre. Eso es una Trinidad.
Esa es la Trinidad en la que los cristianos creemos. El Espíritu Santo vino a morar en los creyentes, haciendo de ellos el nuevo templo de Dios. Escuchen esto. Vino a morar en cada creyente para hacer el nuevo templo de Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:19. Desde ese momento los creyentes pueden adorar a Dios real, ¿sí?, en espíritu, es decir, en una comunión nuevamente real, regeneradora, viva, sin necesidad de sacerdotes, de ritos, ni de un lugar físico. Ya no era necesario. Y esto tuvo su cumplimiento. Esto tuvo su cumplimiento, Si actualmente y desafortunadamente hay lugares donde sigue habiendo o te siguen enseñando que por medio de un sacerdote, de un rito, de un lugar en específico, entras a la presencia de Dios, es regresar al antiguo pacto. Porque esto tuvo un cumplimiento. Esto Jesús no nada más lo lanzó al azar y ahí quedó. No, esto después tuvo un cumplimiento con los apóstoles. Y ahorita vamos a ver ese cumplimiento. No del lleno, porque vamos a llegar en algún momento a ese tema más en específico. Fíjense lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos cuando venimos a su palabra. Cantamos cánticos espirituales, levantamos himnos al Señor y entre nosotros predicamos la palabra que abunde con abundancia entre nosotros, y entre nosotros nos enseñamos y entre nosotros nos exhortamos los unos con otros en sabiduría. ¿De qué? En sabiduría por medio de su palabra, porque eso es la adoración que después vino a enseñarnos. Esa es la adoración. No tengo que ir a buscar un lugar en específico para encontrar a Dios, para estar con Dios. Puedo estar yo en mi cuarto, a solas, hacer esto, levantar un cántico al Señor, tener una comunión con Él, y ahí está Dios, ahí está su templo, ahí está su presencia, perdón. Nosotros somos su templo y ahí está su presencia. Podemos estar, no nada más, a lo mejor no estoy yo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, tengo estas situaciones en mi vida. ¿Qué puedo hacer? Vamos a levantar una oración al Señor, vamos a levantar un cántico y yo voy a orar por ti, pidiéndole al Señor que te saque de esa situación, que te fortalezca. Ahí, en esas dos personas, está la presencia de Dios. Pueden haber 500, 1000, 2000 personas y hacer exactamente esto, y no es en el lugar, sino es en las personas, y ahí está la presencia de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a la samaritana. Número 5. Vida transformada y enviada. ¿Qué pasó con la samaritana? 27, fíjense lo que dice. Ya después de que Jesús le dice, soy yo con el que estás hablando, ¿verdad? Se manifiesta que Él es el Mesías que ellos estaban esperando. Dice en el 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Llegan ya después sus discípulos y ven que está hablando con la mujer, pero no se acercaron a preguntarle, ¿qué le estás preguntando, verdad? Solamente se maravillaron porque vieron que él estaba hablando con una mujer y con una mujer samaritana. 28. Entonces la mujer deja su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?, pregunta ella. 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Gloria al Señor. ¿Ven eso? ¿Ven esa transformación en esa mujer? Obviamente aquí no habla todo. Quizá fue mucho tiempo lo que estuvieron. Porque dice en el principio que estaba solo Jesús porque los discípulos habían ido al pueblo. No creo que se tardaban 5 minutos. No es como ahorita, ¿verdad? Pudo haber sido más de media hora, 40 minutos. Tiempo que Jesús estuvo hablando con la samaritana. Tiempo que Jesús estuvo compartiendo el evangelio, ¿verdad? Pero hubo un cambio evidente en el momento. Dice, la mujer deja su cántaro y sale corriendo para la ciudad a decirle a los demás que había hablado con un hombre que le dijo todas las cosas que ella había vivido, así como si se las hubiese adivinado, así como algo que solamente Dios puede hacer porque es el único que conoce los corazones de las personas, porque sabemos que Jesús es
Dios les dice, ¿no será este el Cristo? Entonces vienen todos de la ciudad, vienen otros hombres y vienen a Jesús. Fíjense aquí algo bien interesante. El entender quién es Jesús deja su cántaro. Cuando ella entiende quién es Jesús, ella deja su cántaro, ella iba por agua y ahí lo dejó. Símbolo, ¿qué simboliza eso? De dejar su vida antigua. En el momento no me interesa lo que venía, no, yo tengo que ir a compartir esto que me sucedió, yo tengo que ir en este momento. Ella pudo haber tranquilamente tomado su cántaro, llevarse su cántaro, dejarlo en su casa y después ir y decir lo que había acontecido, pero no, ella llevaba una prisa, ella llevaba una urgencia, ella llevaba algo en el corazón, un fuego en su corazón por lo que había acontecido en ese momento, que luego quiso ir a compartirlo con demás personas. Entonces simboliza esa vida antigua que deja su cántaro, se convierte en la primera, fíjate, en la primera evangelista samaritana. La mujer despreciada ahora es una nueva mensajera de esperanza. Gloria al Señor. Eso es lo que hace Dios con las personas. Fíjense, una mujer, después de que te apuesto que la trataban como una cualquiera, la trataban como una prostituta, no sé, la trataban como lo peor por tener muchas relaciones y constantemente. En ese momento se convierte en la primera evangelista, la primera persona que va y expande el evangelio que Jesús ya le había dicho. No el evangelio por completo, porque todavía pasaban para cumplirse ciertas cosas, pero ya lo que él había estimado, ya se lo estaba compartiendo. Una mujer despreciada ahora se convierte en una mujer de esperanza. Una mujer despreciada. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí vemos la capacidad de Dios para con el hombre? Cuando una persona viene y es transformada en el momento, Dios lo cambia a la persona y la persona se convierte en otra persona. Vas a encontrar muchas críticas respecto a esto. Esa persona pudo haber sido vituperada, le pudieron haber dicho muchas cosas feas, pero ¿qué creen? Después fue ella que llevó el mensaje de esperanza que mismo Jesús le había transmitido. Así actualmente vemos a muchas personas. Entonces no te preocupes, no estés viendo si el agradarle a los demás, agrádale a Dios. Porque cuando estás haciendo las cosas de Dios, los demás van a empezar a hablar, te van a empezar a señalar y te van a decir de cosas. Hay, ¿sabes? En redes sociales a veces comentarios que me dicen ahí, eres el perro arrepentido. Y yo les contesto, gloria al Señor, porque sí lo soy. Porque sí vivía como un perro, sí vivía como una bestia cuando yo no conocía a Cristo. Y estoy arrepentido, claro, por eso sigo aquí. Si te dicen, mira, ahí viene el aleluyo, el arrepentido, sí, por eso estamos aquí. Vas a ese lugar donde te lavan el cerebro. ¿Saben qué? Aquí no me lavaron el cerebro, aquí me lavaron la cabeza, los pies, las manos, me cambiaron completamente. De una persona a otra. De una persona alcohólica, drogadicta, que no tenía un futuro en mi vida, me cambiaron a una persona diferente actualmente. Y eso pasa con muchas personas. No es estarte fijando qué va a decir las demás personas, porque las demás personas te van a atacar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás cambiando esto? No es eso. Es lo que está haciendo Dios en tu vida. Porque si Dios está haciendo algo en ti, vas a ser como la mujer samaritana. Vas a dejar lo que es basura, lo que representaba tu vida vieja, y vas a ir corriendo hacia la vida nueva, a esparcir lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú todavía no eres una persona que hables a las personas y les comentes de Cristo, entonces quiere decir que hay algo en tu vida que no está trayendo esa transformación todavía. Necesitamos una experiencia con Dios real, porque a partir de esa experiencia nuestra vida es regenerada, cambias a una nueva persona y te conviertes como esta mujer samaritana. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguna persona está en Cristo, no puede seguir en la misma condición. Tú no puedes decir, yo creo en Cristo y que no sé qué, y que obedezco, y que hago esto, y que hago lo siguiente, y que voy a la iglesia. Pero si sigues siendo la misma persona, no puedes decir que estás en Cristo, porque dice... Si alguien dice esto, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese encuentro con Dios real, a partir de ese momento, todas tus cosas pasan, esas cosas antiguas pasan a ser desechadas y pasas a ser una nueva persona.
completamente. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de vestir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambian tus relaciones. Y hablo de relaciones hasta personales, cambia tu relación con tu esposo, con tu esposa, cambia tu relación con tu madre, con tu padre, cambia la relación con tus hijos, cambia la relación con tus hermanos, cambia la relación en tu sociedad. ¿Por qué? Porque hay un cambio de Dios. Si no ha cambiado nada de eso, si tú puedes decir, yo sí creo en Dios y todo, creo en Cristo, pero yo puedo seguir haciendo exactamente lo mismo, déjame decirte que entonces lo que hay es una religión vacía, como la que tenían actualmente. Por eso lo que les dije es regresar. ¿En qué momento se cumplió? Mira, vamos a ver esto rápidamente. Fíjate lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es una confrontación directamente esta mañana. ¿Cómo las personas pueden cambiar? ¿Cómo las personas pueden conocer a Dios si no hay alguien que vaya? Primero, que haya creído, que tenga convicción personal de lo que Dios está haciendo en mi vida. Después, ¿cómo creerán aquel quien han oído? Porque yo ya sé que hay una convicción. Yo puedo hablar de Cristo porque sé que en mi vida hubo una transformación y tengo una relación real con Dios. Por eso puedo acercarme a las demás personas a predicarles el evangelio, porque hubo algo en mi vida que Dios transformó. Y después, de esa manera van a oír las demás personas. De esa manera vas a poder llegar a las demás personas. No es que, es que esos cristianos nada más quieren a fuerzas atraer a las personas a sus iglesias para que sus iglesias se llenen. No, véanlo. Cada momento, cada pasaje que vamos viendo, cómo las personas después de que tenían ese cambio, iban y manifestaban lo que había pasado en sus vidas. ¿Por qué? Porque era su convicción, no porque alguien les estaba exigiendo. Pero aquí hay algo bien interesante. Un encuentro con Jesús no te deja igual. Eso es algo esencial. El que ha probado el agua viva no puede callarlo. Si has dejado tu cántaro, o sea, si has dejado tu vida pasada, estás compartiendo lo que Cristo ha hecho en ti. Porque un encuentro con Jesús no te deja igual. El que ha probado del agua, dice que no puede callarlo. No puede callarlo. No vas a poder. Si viene una persona y esa persona está en una situación de enfermedad, tiene una situación en su sociedad, en su familia y todo, no vas a poder callar y decir, acércate a Dios, busca de Dios, lee tu palabra, ven, porque Dios quiere y puede cambiar tu vida. Sanar, saciarte como esta mujer, que ya no tenga sed, pero no sed física, sino sed espiritual. El día del cumplimiento de esto que pasó, que Jesús le estaba hablando, va a llegar el día, fue en Pentecostés. En Pentecostés, cuando estaban los apóstoles en el aposento alto y derrama el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se posa sobre de ellos, en ese momento se rompió todo linaje sacerdotal. Por eso actualmente no es cierto que tengamos que tener sacerdotes que ministren nuevamente. Eso era el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque a partir de eso, ese día más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo cuando Pedro predicó el evangelio. Estaban en el aposento alto, llega el Espíritu Santo, como lo que había dicho Jesús, el Espíritu Santo va a morar en ustedes, mora en nosotros, y de repente Pedro se levanta, Pedro siendo una persona del vulgo, que no era letrado, que podríamos decir era una persona ignorante, porque era un pescador, no era una persona letrada, no era una persona que conocía, pero de repente lleno del Espíritu Santo se levanta Pedro, comienza a predicar el evangelio. ¿Saben cómo lo predicó? Ustedes, judíos, mataron al enviado de Dios. Una confrontación directa, pero llena del Espíritu Santo. ¿Y qué creen? Más de 3,000 personas se convierten al evangelio. Se rompe toda casta sacerdotal y a partir de ese momento ya no se necesitan sacerdotes, sino solamente personas llenas del Espíritu Santo para cumplir la obra del Señor. Por eso es lo que les estoy diciendo. Si llegamos a eso, es volver a regresar al antiguo pacto. Dentro del pueblo evangelio también pasa lo mismo, porque ahora se levantan iglesias a donde se levantan, yo soy apóstol, yo soy profeta, es volver a regresar al modelo del antiguo pacto. Es que ese es el ungido, ese tiene la unción del Señor, él puede orar por ti porque a él sí le... No, es regresar nuevamente, echar en fuera
quitar, anular Pentecostés. No, es en todos. La unción, lo que se habla de unción no es que unción que tú tengas solamente el poder como en el Antiguo Testamento, que nada más venía sobre algunos profetas o algunos sacerdotes. No, hoy viene con todos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en todos que creen en Jesús y que han sido regenerados. Lo que necesitamos actualmente es precisamente eso. Tener una relación y un encuentro con Jesús. Tener una relación y un encuentro con Dios. Porque cuando una persona tiene una relación y un encuentro con Dios, en ese momento su vida cambia completamente. Yo termino con esta frase. Dice, el alma que busca en pozos rotos, sed tendrá cada mañana, pero el que bebe de Cristo, fuente eterna y soberana, hallará en su gracia un río que jamás se agotará, pues solo el agua viva, el corazón descansa y vivirá. No es en templos ni en montañas donde Dios se deja hallar, sino en un corazón rendido que le adora en verdad. Jesús no es solo quien da agua, Él es la fuente sin final, el esposo que sacia el alma con su amor celestial. Amén. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Si tú no has tenido de verdad un encuentro con Jesús directo, si hay algo que tu corazón todavía tienes, hay algo que todavía te lacera de tu vida pasada, acércate a Él. Acércate a Él. No es necesariamente un lugar en específico, un servicio en específico. Puedes hacerlo hasta tú a solas, en tu cuarto, en tu lugar privado, hablando con Él, y en ese momento Dios puede estar ahí. Bueno, Él va a estar ahí, pero en ese momento puede haber esa regeneración en tu vida, ese cambio por completo. Porque así como le pasó a la samaritana, fue lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Es esto a lo que lo estaba llevando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a decirle, Señor Jesús, tú conoces cada rincón de nuestro corazón, cada pozo al que hemos ido buscando saciar lo que solo tú puedes. Hemos intentado llenarlo con otras cosas. Como aquella mujer samaritana, hemos estado cansados de buscar plenitud en cisternas que muchas veces han estado rotas, en relaciones, en religión vacía, en logros que no bastan. Pero hoy nos has hablado y hemos entendido que tú eres el agua viva, el Cristo que sacia, limpia y que transforma. Señor, gracias por mirar más allá de nuestra vergüenza, por confrontarnos con tu verdad sin condenarnos y por ofrecernos una gracia que no merecemos. Hoy dejamos nuestros cántaros a tus pies, renunciamos a todo intento de salvarnos por nosotros mismos y abrir nuestro corazón para que tu Espíritu Santo fluya en nosotros como un río de agua viva. Haznos verdaderos adoradores, porque tú hablaste de esos adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores que estemos dependiendo de un templo, dependiendo de una persona, dependiendo de emociones o de apariencias, sino que vivan rendidos en espíritu y en verdad. Que nuestra vida entera te glorifique y que otros vengan a conocerte y a ver que en nosotros hay un reflejo de aquel que fue el Hijo, de aquel que fue el enviado. Para que esa vida y esa agua fluya en nosotros para vida eterna. Cristo Jesús sacia nuestra alma hoy, mañana y para siempre. Hoy pedimos en tu nombre, Jesús, que nuestras vidas puedan ser construidas, que nuestras vidas puedan ser edificadas, que nuestras vidas puedan ser regeneradas. Hay personas que quizás todavía siguen viviendo con algún dolor en su corazón por maltratos, por falta de amor por papá, por falta de amor por su mamá, porque le hizo falta, quizá no tuvo a su papá o a su mamá, Señor, quizá porque tuvo relaciones rotas donde el marido o la esposa les trató mal, Señor.
Quizá porque hubo una violación, Señor, a temprana edad, un abuso sexual que no han podido perdonar, que no han podido sacar de su corazón, de su vida y de sus mentes. Quizá porque hubo tantas carencias económicas, Señor, en la niñez, Padre, que aún siguen, Señor, con esa frustración, porque cargar un cántaro como el que traía la mujer samaritana, lleno de frustraciones, lleno de cosas, Señor, que no nos dejan salir de ese vacío, de esa religiosidad, de ese ritualismo, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que podamos dejar en esta hora, Señor, todos ese cántaro y poder, Señor, saltar y vivir, Señor, en esas corrientes de agua, Señor, que dan vida, Señor, plenitud y vida eterna a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, y haz que tengamos un corazón que pueda perdonar a los demás. Quizá hemos sido duros, Señor, de corazón, duros, Señor, de servicio, Señor. Que los maltratos que hemos vivido en nuestra niñez, Señor, no nos han permitido, Señor, dar ese afecto a nuestros hijos todavía actualmente. Vivimos faltos de amor y quizá actualmente no podemos ser capaces de decirle a mi hijo, te amo, te quiero, eres lo mejor para mi vida. Quizá no nos podemos acercar a nuestros padres, a nuestras madres, porque hay un resentimiento, porque todavía tenemos en nuestro corazón algo que impide llegar con nuestro padre, con nuestra madre y decirle te amo y eres lo mejor de mi vida. Y si quizá la persona ya no está físicamente aquí con nosotros, estás tú espiritualmente que nos puedes llevar a pedir perdón, a ponernos a cuentas con aquella persona que quizá físicamente ya no está con nosotros. Porque en ti todas las cosas son posibles. Jesús trae perdón. Jesús trae regeneración. Jesús trae salvación. Jesús trae plenitud de gozo. Jesús libera a tus hijos. Jesús libera a tu pueblo. Jesús trae un cambio de transformación a las vidas, porque una vida no solamente puede transformar, Señor, a su vida, sino puede transformar a su familia, puede transformar hasta una sociedad completa. Y tu evangelio ha hecho eso, Señor. Históricamente lo sabemos que tu evangelio, bien predicado, Señor, ha transformado naciones completas. Así te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ahí donde tú estás, vamos a levantar un cántico. A todos los que se estuvieron conectando en redes sociales, Dios me los bendiga. Con eso terminamos. En Facebook, TikTok.